Don Jordi Calvo Rufanges. Les hablo en representación de la campaña Banco Santander Sin Armas, compuesta por el Centro de Estudios por la Paz, de Justicia y Paz Barcelona, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y SETEM. También les hablo en nombre de diversos accionistas que han delegado en la campaña más de 300.000 acciones. Mi intervención es para denunciar que el Banco Santander es, tristemente, un actor clave en la financiación de la industria de armamento en todo el mundo, ayudando de esta manera a que las más de 30 guerras que hoy en día son escenario de la violencia armada sigan recibiendo su principal herramienta, las armas. La banca quizás sea la expresión más genuina del capitalismo. Mientras el sistema vigente se llame capitalismo, y más todavía con ese adjetivo de capitalismo neoliberal, nunca conseguiremos que la ética domine nada. El capitalismo neoliberal es un sistema completamente inaceptable que solamente busca el lucro de unos pocos a costa de que la sociedad sufra sus consecuencias. Cuando una entidad financiera decide a quién prestar y a quién no, está configurando todo un curso de desarrollo. La crisis, no solo financiera y económica, yo creo que es más, es una crisis, yo creo que de sociedad, de civilización. Lo que está demostrando es que las decisiones, la política, la propia vida cotidiana de las personas muchas veces está en manos pues, de un sistema económico lejano de nuestras propias vidas, ¿no? Que está fuera de nuestro control. Antes las finanzas estaban como catalizador de las operaciones económicas, hoy están como ordenador, como manipulador de estas operaciones. Esa lógica nos habla del tremendo poder que tienen las entidades financieras, que es un poder político, no nos lo olvidemos, en el sentido político de configuración de la esfera pública. Bueno, TMWSEA somos personas que nos juntamos para conseguir cambios, sobre todo en el ámbito del consumo responsable y de la producción responsable. Consideramos que si trabajamos, si consumimos de forma más responsable, más consciente, si producimos de forma más responsable y más consciente, vamos a conseguir otros niveles de desarrollo y vamos a conseguir que todas las personas vivamos mejor. Dentro de lo que es la producción y el consumo responsable, trabajamos el ámbito por el que más se nos reconoce es el comercio justo, que lo hemos trabajado casi desde nuestros orígenes como alternativa de consumo responsable. Trabajamos las finanzas éticas. Trabajamos en el sector textil, una campaña que es una campaña internacional que se llama la campaña Ropa Limpia. En realidad, la campaña Finanzas Éticas no hace más que recoger el modus operandi de todas las campañas de TEM aplicado al sector de consumo financiero. Los bancos normalmente viven del pasivo que se deposita en ellos, por tanto, ellos deben hacer lo posible para que la gente, el ciudadano, les escoja uno y no escoja al otro, en la medida en que hay distintos bancos que están todos en funcionamiento y que todos tienen un objetivo absurdo, que es el crecimiento constante de los depósitos. Este es lo absurdo de la economía capitalista, crecer, crecer y crecer sin que haya ningún solo motivo racional que diga que la producción industrial o que la cantidad de depósitos en un banco o sencillamente que el Producto Interior Bruto deba crecer. Esto es un absurdo. Se da por sentado. Cualquier empresa, cualquier banco, en cualquier economía de cualquier estado se dice el objetivo de este año es aumentar. ¿Y por qué? Nadie sabe contestar a esta pregunta. Nadie sabe contestar a esta pregunta. ¿Al por qué?
ahí se empezó, digamos, también una guerra entre entidades financieras para seducir al cliente, al usuario, al ahorrador, para que viniera a tu entidad financiera, ¿no? Y por eso pues se empezaron una guerra de los tipos de interés, de yo te doy un 4, y un 4,5, y un 5, y un 6, y un 6 y encima te regalo una bicicleta y una vajilla, y eso acarrea, digamos, una consecuencia, que es que en tus préstamos vas a tener que encarecer tus préstamos porque necesitas un margen financiero entre lo que pagas por el ahorro y lo que percibes por el préstamo, con lo cual perjudicas un poco el lado del préstamo favoreciendo el lado del ahorrador. Es una campaña en la que participamos con otras asociaciones ETEM en el Estado español y que, bueno, lo que hace es, por un lado, denunciar las prácticas dañinas o que consideramos dañinas de las entidades financieras, llamémoslas convencionales. Lo que hacemos es investigar sus prácticas, denunciamos esas prácticas, movilizamos a la ciudadanía para presionar a esas entidades financieras para que supriman esas prácticas que consideramos dañinas, como puede ser, por ejemplo, que participen o que tengan participaciones en empresas de armas. Puede ser que muchas veces vayas a buscar cosas que económicamente son muy interesantes, pero que generan otras consecuencias negativas con esa actividad que no tienes en cuenta o que, digamos, que pasas por alto por el beneficio económico. Suele ser el BBVA el banco que más invierte en armas, seguido del Santander. Son los dos grandes líderes, grandes inversores de la banca española en armas. Y luego ya vienen otros de los grandes también. Viene CaixaBank, desde que se ha juntado con Banca Cívica, viene Liberbank, viene Catalunya Caixa, viene Banco Sabadell. Yo creo que tenemos acceso a una parte mínima de la realidad. Si supiéramos la verdad, los datos no serían los 40 o 50.000 millones que hemos encontrado de los bancos que operan en España, que han ayudado financieramente a una serie de empresas, las más importantes del mundo, y a las españolas, sino que este dato debería ser muchísimo más alto. Se podría multiplicar, quién sabe, por 10 o por 100, no lo sabemos. Lo que no hemos encontrado no es porque no exista, sino porque no lo hemos encontrado. Porque hay cajas pequeñitas de las que nos dan confianza, que esto no creo que sea bueno que salga, porque pobres, solo faltaba eso ya, ¿no? Ya que atacamos a las grandes, pero claro, hemos encontrado caja laboral, caja rural, caja de arquitectos, caja de ingenieros, con pequeñitas inversiones en algo de armas. Pero hombre, te hace pensar que ya cualquiera, porque si estas se suponía bastante éticas, no es banca ética, pero se les presupone una visión más cercana y más local, y lo hacen es porque aquí todo el mundo lo hace, además quizás sin pensarlo, porque da dinero, ¿no? Y ya está. Bueno, en realidad para nosotros es el paso natural, ¿no? Porque si hablas de consumo responsable, claro, el tema de las finanzas tiene un impacto brutal en nuestras condiciones de vida en el día a día, y lo estamos viendo, ¿no? Desafortunadamente ahora, ¿no? De todas formas, el origen quizá más claro puede estar en el activismo accionarial, que eso SETEM es pionero no solo, bueno, en el Estado español, cogiendo otras iniciativas europeas, y eso lo hemos trasladado, por ejemplo, a las juntas accionistas del Banco Santander y del BBVA. Este año volvemos a venir a la Junta del BBVA, de la campaña BBVA sin armas, para denunciar las inversiones del BBVA en armas. Este año tenemos la novedad de que tenemos un informe donde hemos contabilizado todas las inversiones de los últimos años de todos los bancos de los que teníamos datos, y resulta que el BBVA es el banco líder en inversiones en armas de la banca española, con casi 2.000 millones de euros invertidos los últimos años en diferentes formas. Al principio está hecho un flan, digamos. Te lo leías 20.000 veces para ver cómo queda. Incluso la primera vez que fuimos al BBVA, que fue el primero al que fuimos, íbamos con traje, por si no nos dejaban entrar, para que vieran que éramos
bueno, por si pensaban que éramos activistas, que queríamos hacer cualquier cosa y era una excusa para no dejarnos entrar. Luego ya vimos que no era tan importante, que no pasa nada, que te escuchan igual y además, si tienes derecho a entrar, entras, porque tienes acciones, o una, al menos. Y al principio con muchos nervios, porque pensábamos incluso que nos iban allí a abuchear o a sacar a la fuerza. Después de la primera intervención, cuando aplaudieron, creíamos que nos habíamos equivocado. Cuando vieron que había más intervenciones seguidas criticando, ya la gente ya no aplaudió tanto. También es un gusto poder decirle a la cara a Botín o a González que no están haciendo las cosas bien, ¿no? Porque es verdad, porque lo vemos, porque en fin son unas personas que tienen que asumir la responsabilidad de las inversiones que hace su empresa. Y su empresa no es ética, ellos tampoco lo son. Y decírselo es un gusto. Por ejemplo, el presidente del BBVA en su última intervención fue muy divertida porque se lió un poco, ¿no? En la Junta General del año pasado me comprometí a volver a revisar esa política y a mejorarla si cabe, y lo estamos haciendo. Y de hecho algunas de las cosas que él comenta ya están resueltas. Toda nuestra política de la defensa, de financiación de defensa, está basada en informes de ONGs, en hablar con las autoridades globales, y le garantizo que es una política ejemplar. Ya sé que cuando uno financia a una compañía que produce armas, la primera sensación es negativa, y lo comprendo, lo comparto, pero también muchas veces la financiación de armas lo que busca es la paz. El BBVA está manchado con sangre. El BBVA es el primer banco español que financia la fabricación y la exportación de armas, invierte en megaproyectos que son agresivos con el medio ambiente, y no solamente con el medio ambiente, sino con las personas que deben convivir después en esos megaproyectos. Es además un banco que practica con sus propios empleados una política laboral de destrucción de empleo y de merma de sus condiciones laborales. La verdad, digo yo, que algo nos hubieran dicho o alguna medida pudieran haber tomado. Lo que decimos es cómo es. Lo bueno de hacer una investigación fundamentada con datos sólidos es que no nos lo rebaten. En las juntas de accionistas nunca, o cuando les enviamos las investigaciones, nunca nos han dicho esto es falso. Se intentan, escudar en otro tipo de argumentos o en la voluntad de mejora en el futuro, etcétera, etcétera. De hecho, los del BBVA, yo creo que desde el inicio vienen 1 o 2 veces al año aquí, a esta oficina, incluso nos reunimos nuevamente aquí. Y siempre es una reacción a posteriori, es decir, han visto que hemos puesto algo en la web, BBVA sin armas, lo miran, vienen aquí al cabo del tiempo y nos dicen: esto que decís ya no es tan así porque ahora estamos en una fase que ya lo estamos dejando este crédito, o esto no es la realidad, deberíais quitarlo. Y a veces lo que les decimos es que nos digan, que nos lo demuestren, porque si lo hemos encontrado será por algo. Las reacciones que recibe siempre son: bueno, pero ahora ya no tenemos esa inversión, o no, ya la hemos vendido, o no, pero esto un poco como despreciando, ¿no?, ese trabajo, por un lado, ¿no?, es que no es así. Otros sí que desde ese punto de vista, no, ahora ya no tenemos esa inversión, ¿no? Y entonces dices, pero tú tienes una política ahora que prohíba que esto vuelva a pasar, porque esto es lo que te he pillado. Pero ¿quién me dice que no hay 10 más de esto? ¿No? Vas a hacer una política pública que vas a transferir a todos tus fondos de inversión, que vas a mandar a todos tus trabajadores, que le vas a mandar a todos tus clientes por escrito, que no vas a invertir en esto. Esto no lo puedo hacer. Entonces, esa información se va a quedar ahí porque tú has participado en esa empresa y no hay rectificación posible porque por tu parte no hay cambio, ¿no? Lo que suele ser divertido es que cuando vienen, normalmente suelen decir:
así entre frase y frase que el Santander también tiene sus cosas, ¿eh? O la Caixa también tiene sus cosas, que a ver si no vamos solo a por unos. Y nosotros, de hecho, intentamos informar de todo lo que sabemos. Pasa que el BBVA y el Santander pues, son los peores, y como son los peores, pues tienen lo que se merecen. Estem presentant un informe que es diu Negocis Bruts, que el trobareu a la web bancalimpia.com i on podreu trobar 14 entitats financeres espanyoles amb tot detall que estan invertint en la indústria de la guerra i en concret en armament controvertit, armes nuclears, bombes de dispersió, armes d'urani empobrit, mines antipersona, etc. Con Internet, que todavía es una herramienta pues, para difundir, yo creo que hemos conseguido muchísimo alcance. Y bueno, son muchos miles de personas, decenas de miles de personas que ya saben que los bancos invierten en armas y que quizá poco a poco se lo vayan planteando, vayan preguntando en su banco. Las empresas son tremendamente susceptibles a la opinión de sus clientes y eso hay que utilizarlo, desde luego. Si una empresa recibe 1000 cartas, 1000 mails de sus 1000 correos electrónicos de sus consumidores, automáticamente reacciona e intenta limpiar su imagen. No se puede permitir eso. Tenemos webs, tenemos YouTubes, tenemos blogs, tenemos otros medios, digamos, de comunicación social para tirar adelante, por lo tanto, en este sentido se están democratizando, pero lo que sí es cierto es que los grandes medios, aquellos que todavía generan la mayor parte de la opinión pública, aquellos que la gente se mira pues, en el momento en que va a tomar una decisión electoral o cualquier cosa, todavía están en manos de poderes que, evidentemente, no actúan correctamente. La repercusión de nuestros estudios o de los estudios de banca y armas en los grandes medios de comunicación ha sido prácticamente cero. Ha salido muy poco. Mucha gente te dice, oye, pues con todo esto que sabéis, esto es un premio Pulitzer, esto tendría que salir a la luz y esto es investigación periodística, sería súper interesante. No sale a la luz. Y no sale a la luz porque hay unos intereses muy grandes. Por un lado, hay el interés de que dependes publicitariamente de estas grandes empresas y de estos grandes bancos o estas, las cajas, pero por otro lado está también por ese autocontrol que se realizan por seguir ese discurso imperante neoliberal, que todo lo que se sale de ahí es demagógico, es exagerado, es radical, ¿no? Todo lo que es denunciar lo que realmente pasa y que va contra las mayorías, pues se tilda de radical en cualquier medio, ¿no? Cuando el 15M ha reeditado ahora aquí en el Estado español, pero en el caso de Cataluña y de Barcelona, se apuntó a la Caixa y se fue a las oficinas centrales de la Caixa a hacer una cacerolada cada día. La Caixa tapó el logotipo y después la Caixa llamó a todos los medios de información diciéndoles que no se podía cubrir lo que estaba pasando en diagonal y que el que lo cubriera se podía quedar sin fondos, claro. Muchas veces los bancos lo que hacen es dar créditos o líneas de financiación a empresas que gracias a eso pues pueden llevar a cabo su trabajo, pero después hay veces que también incluso se implican directamente en la estructura accionarial de la empresa, ¿no? Con lo cual eso ya lo convierte directamente ya en un cómplice ya mucho más, digamos, protagonista. Cuando se nos dice, bueno, es que es una participación, pero no... Bueno, es que el que tiene las acciones, yo creo que esto es una cosa que quedará muy clara, ¿no? Es el propietario de la empresa. Y si tú tienes una participación significativa, tú estás en el consejo de administración de esa empresa y tú puedes decidir lo que esa empresa hace o no hace. Que con tu dinero hagas lo que quieras, me parece muy bien, pero bajo una base, que respetes estrictamente los derechos humanos. Y ahí es donde creo que en este momento hay la gran separación o lo que no les interesa ver, que es que realmente están participando en empresas que no respetan los derechos humanos globalmente. Y eso, pues en el caso de cajas que tienen esa visión social, pues suena más feo todavía, ¿no? La empresa transnacional, por definición, genera desarrollo. Es el típico modelo neoliberal, ¿no? De inversión, desarrollo y además por la teoría del desparrame. Y se desparrama ese desarrollo, ¿no? O sea,
a todos nos viene bien que llegue una transnacional. Típico modelo neoliberal que además yo creo que ya está cuestionado por la teoría, por Naciones Unidas. Hay 4 relatores de Naciones Unidas que ya han sacado informes en esta línea, el de salud, desechos tóxicos, el de alimentación y otro más también, ¿no? Y ellos lo comentan, ¿no? Es que las transnacionales vulneran sistemáticamente los derechos humanos de forma amplia en todo el mundo y empobrecen a millones de personas. Una transnacional, ¿qué desarrollo puede generar cuando en sus prácticas es depredadora, tanto medioambiental, culturalmente, derechos sociales, colectivos o individuales? Cuando financia proyectos tremendamente demoledores en muchos de estos países, cuando ganan muchísimas cantidades de dinero en muy poco tiempo, pura codicia, cuando utilizan paraísos fiscales. Sobre pueblos, ¿no?, indígenas a los que no se les consulta cuando se les pone una instalación, ya sea mega eólica salvaje o sea un pozo de petróleo, de contaminación de acuíferos. Tienes impacto sobre la soberanía de los pueblos, porque muchas veces tú cambias la legislación para que vaya a tu favor y al final acaban yendo estas legislaciones contra la población que recibe esta transnacional, ¿no? Impacto si hablamos de servicios públicos, porque lo que provocas es la privatización del servicio público y exclusión de muchísima gente, porque claro, tú llegas a Nicaragua y privatizas la electricidad y bueno, pues la gente no puede pagar. Cuestiones como también que encontramos en alguna vasca también, ¿no?, vinculado a que estás haciendo negocio con empresa que está haciendo negocio en una dictadura, como Guinea Ecuatorial, ¿no? O sea, y nosotros sabemos que para operar como empresa en Guinea Ecuatorial tienes que crear una empresa en la que eres socio con la familia del Teodoro Obiang, ¿no? Encima, ¿no? O sea, cuidado, o sea, tú esto lo sabes, ¿no? ¿Quién mide que una transnacional crea desarrollo? En su propia lógica de desarrollo. Si es que no se mide, se da por hecho que crea desarrollo. Pues en el caso de Repsol tenemos 1000 impactos detectados de ella, ¿no?, en todos los países, pues desde las comunidades mapuches en Argentina, pues que ya hemos tenido casos de cánceres por detección de metales pesados en sangre y gente que ya se nos... Bueno, ahora hace poco murió una mujer de una comunidad allí, pues totalmente contaminada, ¿no? Es una lucha que además es una lucha violenta en la que de lo que estamos hablando es de... es que si produces, aunque una petrolera siempre va a contaminar, pero si inviertes todo lo necesario, quizá puedes evitar una parte. Y cuidado, y si estás contaminando, restituye a la población. Ecuador, Bolivia, ¿no?, tenemos diferentes casos, en este caso Perú, ahora en comunidades no contactadas, la selva está entrando Repsol a hacer prospecciones cuando sabemos que hay comunidades no contactadas en aislamiento voluntario. Se da por hecho una situación crea desarrollo y crean empleo. Y eso no es verdad, ¿no? Porque si hiciéramos esta medición, comprobaríamos que es mucho más lo que han saqueado de lo que han dejado en esos países. La otra grande es Iberdrola, ¿no?, podríamos decir. Iberdrola pues tiene unas políticas, por un lado, pues en América Latina, pues de creación de megaestructuras eólicas que provocan en las comunidades indígenas un impacto brutal, importante, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que Iberdrola es una empresa que se pinta de verde y es una de las principales productoras de energía nuclear en el Estado español, ¿no? Entonces, ¿a qué jugamos?
hacemos un análisis muy completo de este tipo de operaciones como de otras. Consideramos los aspectos sociales, los aspectos ambientales, que se cumplan las convenciones y tratados internacionales. Y quiero decirles que nuestra política, la política del Consejo del Banco Santander, es absolutamente clara en estos temas. Nos encontramos con un caso así paradigmático, que es el del caso Santander, que está financiando una represa en Brasil, ¿no? Pues esta represa es la represa Santo Antonio, que es una de las que forman parte de este complejo del río Madeira, ¿no? La campaña se inicia en 2007, ha habido publicación de investigaciones, de documentos, ha habido una colaboración directa con el movimiento de afectados por las represas, con el MAP de Brasil. Estamos agora enfrentando grandes projetos, né, que se constroem na Amazônia, que começa com os projetos hidrelétricos do Rio Madeira, Santo Antônio e Jirau, e agora também em Belo Monte, no estado do Pará, que é outra grande obra, ou seja, a estratégia do capital nesse momento, num acordo com o governo brasileiro, é atacar a Amazônia brasileira. Pensamos que fue fruto de esta presión y de esta divulgación del caso que el Santander vendiese su participación en el proyecto, y hoy en día el Banco Santander participa siendo un banco agente. Então a nossa luta nesse momento, enquanto afetados por represa em Brasil, ela se torna ainda mais difícil, porque no Brasil estamos vivendo um momento de crescimento econômico. Ou seja, todo mundo está sabendo que o Brasil agora é um país emergente, mas para isso acontecer é às custas da entrega dos nossos recursos minerais e de muita população, povo, trabalhadores, famílias tendo que sair de seus lugares para dar lugar a essas obras. La verdad es que la expresión banca ética es un poco inverosímil, porque la palabra banca y la palabra ética juntas yo creo que no las ha visto nunca nadie. Una vez me llamó un periodista y me dijo, oiga, ¿a usted le interesa esto de banca ética? Digo, la verdad es que creo que es un proyecto de futuro, algo que vale la pena que vayamos cultivando, estoy esperanzado con ello. Y este periodista me dijo, sí, pero se ha dado cuenta que banca ética es un oxímoron. Digo, mire, perdone, pero no tengo idea de lo que es un oxímoron. Y el periodista me dijo, hombre, oxímoron es aquella palabra que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de dos palabras en que la primera anula el sentido de la segunda y la segunda anula el sentido de la primera. Porque es evidente que cuando yo pronuncio la palabra banca estoy anulando el sentido de la ética, y cuando pronuncio la palabra ética estoy anulando el sentido de la banca. Me gustó la idea de banca ética y me gustó especialmente la idea de oxímoron. Me propuse construirme una pequeña colección de oxímorones particular. Abrí una libreta y puse oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, una colección que se precie, una sola pieza no la puede tener, ha de tener más piezas. Y entonces me pregunté, ¿qué otra pieza aparecerá en tu colección de oxímorones? Empecé a buscar y tuve suerte, porque salí a la calle y en aquel momento por la calle pasa una furgoneta que decía carpintería metálica. Digo, mira qué bien, o será carpintería o será metálica. Me parece adecuado. Bien. Ya tenía dos piezas en mi colección, banca ética y carpintería metálica. En aquellos días estaba en pleno apogeo la guerra de Irak y escuchando las noticias por radio dijeron, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Fuego amigo. Tercer oxímoron. Yo estaba ya entusiasmado porque mi colección ya tenía tres piezas, banca ética, fuego amigo, carpintería metálica, y me encuentro a un amigo y me dice, ¿qué haces? Digo, mira, colección de oxímorones. Dice, sí. ¿Y has puesto el más famoso de todos? Digo, ¿y cuál es el más famoso de todos? Dice, hombre, obviamente, inteligencia militar. Lo puse porque me pareció absolutamente adecuado. Y
origen nace con la idea de decir con mi dinero no. Y un poco nace de movimientos sociales, de movimientos sobre todo ligados a movimientos pacifistas, a movimientos ecologistas, y muchas veces esto se sitúa en la década de los 60 en Estados Unidos, en el contexto de la guerra al Vietnam, donde pues muchos movimientos pacifistas salían a la calle a exigir a su gobierno que abandonara esa guerra, y se dieron cuenta que tenían su dinero depositado en entidades financieras que hacían al contrario, que era presionar al gobierno para mantenerse en esta guerra y seguir ganando dinero con el negocio de las armas y de la guerra. Y no solo dijeron con mi dinero no, sino que dijeron con mi dinero sí. Y ese con mi dinero sí significa que las operaciones de inversión o de crédito que dan las entidades de finanzas éticas están enfocadas a proyectos que generen un valor añadido para el conjunto de la sociedad. La cooperativa Grupo Labelo la constituimos en el año 1993, pues un grupo de gente joven aquí en Zaragoza que estábamos en desempleo y que además teníamos poca confianza de que el dinero nos resolviera nuestra situación, pues apostamos por montar un proyecto de autoempleo cooperativo. En un principio la idea que se nos ocurrió para poner en marcha un proyecto de autoempleo, éramos gente, bueno, principalmente proveniente de movimientos sociales, nos desplazábamos en bicicleta por la ciudad y bueno, teníamos inquietud de montar algo diferente, una empresa totalmente diferente a lo que ya conocíamos. Se nos ocurrió montar una mensajería en bicicleta. Nuestro proyecto necesitaba un capital inicial que nosotros no teníamos. Fuimos excluidos del crédito bancario convencional ya desde muy al principio, y aquello fue cuando íbamos a poner en marcha el proyecto, en lugar de ser algo como decir, uff, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Pues se nos ocurrió de alguna manera decir, bueno, este proyecto tiene que seguir para adelante, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había personas, de que había colectivos que sí que creían en nuestro proyecto, que creían en que esto podía tirar para adelante. Eso nos marcó mucho en el inicio, ¿no? Hicimos una especie, sin saberlo, ¿no?, en el año 93, una especie de préstamos solidarios con mucha gente, que participó bastante gente de aquí de Zaragoza, y obviamente nos marcó tanto que lo que dijimos es que proyectos de autoempleo que surgiera en nuestra ciudad, si estaba en nuestra mano, no tenían que pasar los periplos que habíamos pasado nosotros. Teníamos que ir trabajando, ir haciendo instrumentos al margen de las entidades financieras convencionales que facilitaran el acceso al crédito a proyectos y entidades sociales, ¿no? Y de ahí un poco ha sido también nuestro apoyo durante todos estos años en proyectos como la Asociación Financiera Solidaria de Zaragoza o la puesta en marcha de COP57 Aragón, o FIARE también en la medida de nuestras posibilidades, pues impulsar todo este tipo de instrumentos que nos parecen fundamentales y que además nosotros los hemos vivido desde la exclusión, ¿no?, desde los términos financieros convencionales. De las entidades que actualmente están operando con mayor tamaño, con mayor operatividad, que son las que hacen procesos de intermediación financiera, tenemos 4. La más antigua de estas 4 es del año 1995, que es el COP57, que fue cuando nació. Después hay dos experiencias que son más antiguas que estas, que son de origen holandés, que son Oicocredit y Triodos Bank. Y después está el proyecto FIARE, que nació en el País Vasco, creo que en el año 2003. O sea que es bastante joven en general la trayectoria que llevan algunas entidades de finanzas éticas. Las razones de fondo para empezar a pensar en una alternativa económica, ni más ni menos en el ámbito de la intermediación financiera, tenían que ver con eso, con atender pues a una parte de la actividad económica que hoy se ha revelado como el auténtico corazón, claro, del sistema económico, y además se ha revelado como la que atesoraba la mayor parte de sus males. Proponer una alternativa que pudiese mostrar otras maneras de hacer actividad económica, en este caso actividad financiera, y que estuviese sustentada sobre pilares nítidamente diferentes. La reflexión sobre la necesidad de proponer alternativas no es nueva, no la inventó FIARE. Había muchas personas y muchas organizaciones intentando proponer alternativas, ya sea en la esfera económica o en otro tipo de ámbitos, alternativas a las causas y a las consecuencias del sistema económico actual, ¿no? Ese tipo de organizaciones hicimos un trabajo en el que intentamos convencernos de que merecería la pena, más allá de las competencias y especificidades de cada una de nosotras,
el que desarrollásemos, como digo, un proyecto de acción colectiva agregándonos en torno a la promoción de un proyecto de banca ética. Ese primer círculo de organizaciones pues fueron las 52 primeras fundadoras de la Fundación FIARE. Inmediatamente, en cuanto se genera ese primer impulso, lo que hacemos es mirar alrededor y ver si efectivamente a nivel europeo se podrían encontrar iniciativas de parecido a inspiración a la nuestra y y esto es muy importante, con una aproximación al concepto de alternativa, al calado de la alternativa y sobre todo a la forma y a la configuración de la alternativa similar a la nuestra. De ahí aparece nuestro primer contacto con Banca Popular Ética, que es precisamente un proyecto de banca ética ciudadana, un proyecto de banca ética que se asienta sobre pilares muy parecidos a los nuestros, de ahí que nuestra historia de relación pues haya sido en ese sentido, desde el punto de vista cultural o valorico, muy cómoda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Banca Etica da questo punto di vista nasce in Italia, si comincia a pensare in Italia a metà degli anni 90, quando il welfare veniva erogato sempre di più da realtà dell'economia non profit che non aveva credito, quindi in un certo senso era un rinnovare l'idea delle banche di credito cooperativo, però con una direzione del credito specifica che è quella del terzo settore. Però la novità forse più eccezionale, direi, di banca etica, che riguarda in generale la finanza etica nel mondo, è che sono istituzioni che nascono anche per la volontà dei risparmiatori, e questa è una novità. I risparmiatori che vogliono sapere dove vanno a finire i loro soldi, quindi c'è una richiesta dell'utente, del cliente, che è sul come più che sul cuánto. Claramente vimos la concreción de unas ideas que en la práctica se estaban desarrollando mediante mecanismos y mediante estructuras pues como las que a nosotros nos gustaría tener. Tra l'altro la Spagna ha un approccio cooperativo e una modalità federalista che forse li ha aiutati ancora più di quanto non sia successo in Italia a costruire un modello di associazione come FIARE, che però incrocia diverse reti territoriali, quindi unisce un livello nazionale a un forte radicamento territorial. Nosotros teníamos la posibilidad de construir la estructura del proyecto de banca ética, reunir base social, recoger capital social y articular una base de personas y organizaciones socias para, en un momento posterior, intentar activar la cooperativa de crédito o un tipo de actividad financiera y empezar a hacer banca. Tomamos otra decisión, decidimos empezar a hacer banca desde el principio, pero empezar a hacer banca con todas las de la ley. La fórmula que pudimos utilizar para hacer eso fue solicitar a Banca Ética la posibilidad de trabajar transitoriamente como agentes de ellos, vendiendo sus productos financieros de banca ética, de ahorro y de crédito, en el mercado español. Y así empezar a mostrar, sobre todo en la parte del crédito, pues lo que el proyecto FIARE quería adelantar cuando tuviésemos la posibilidad de operar como entidad establecida en todo el Estado, ¿no? El objetivo de las finanzas éticas más genérico sería la transformación social. Las finanzas éticas trabajan desde el foco de la intermediación financiera, de recoger ahorro y dar crédito, digamos, de reasignar los recursos en un momento dado. Esa función, que también la hacen los bancos tradicionales, la hacen con otro objetivo. El objetivo es poder financiar proyectos que aporten un valor añadido al conjunto de la sociedad. Eso significa aplicar criterios éticos, criterios medioambientales, criterios sociales a la hora de decidir hacia dónde dirijo el ahorro captado. Para que comenzara el proyecto de la Montañuela se juntaron varias cosas. Primero, mi vocación de agricultor, que aunque soy de origen urbano, pues siempre la he tenido. Leí sobre diferentes sistemas de responsabilidad compartida, es decir, de compromiso entre consumidores y agricultores, en una época que yo trabajaba en otra cosa, pero tomé nota y dije, algún día cuando vuelva al campo me gustaría hacer esto. Y surgió la posibilidad de comprar esta finca y así fue como comenzó el proyecto. Aquí lo que hacemos es venta directa y esto es una forma particular de venta directa.
Es decir, venta directa es también vender en la plaza de Guernica. No solamente es venta directa, sino que hay un compromiso anual. Yo sé que hay un precio establecido para el conjunto de las hortalizas, se asumen hasta cierto punto las inclemencias del tiempo, los problemas. O sea, si el otoño es cálido, pues va a haber pimientos hasta más tarde. Nosotros dependemos de estas personas y ellas dependen de nosotros de alguna manera. Y se establece un lazo afectivo con la tierra. En este mundo en el que vivimos, en que hay tanta distancia de la gente que vive en las ciudades con la tierra que les da de comer. El apoyo de los consumidores permite hacer cosas que si no son inviables a través del mercado convencional. El mercado te devora. El mercado, las grandes superficies, devoran al pequeño agricultor. Trabajando de tú a tú con los consumidores, podemos elegir variedades, rescatar variedades tradicionales y cultivarlas, aunque no sean las más eficientes desde el punto de vista del supermercado. Digamos que desde que lo conocí cuando estaba estudiando y supe que existía eso, dije, anda, pero hay agricultura ecológica. Y si hay agricultura ecológica, ¿cómo es la otra? ¿Por qué la otra no es ecológica? ¿Por qué la normal, la agricultura de la que viene el pan, de la panadería, no es ecológica? Y entonces fue cuando ya empecé a entender qué es lo que pasaba y dije, no, esto no me interesa. Yo creo que hoy en día hay que tener en cuenta otras muchas cosas. Si se está haciendo agricultura ecológica a base de respetar la normativa, pero se trabaja con personas mal pagadas en la India para producir tomate desecado con el que luego se van a hacer sopas de sobre en Alemania para consumirlas en España, ese modelo a mí no me gusta, aunque tenga el sello de ecológico. Vamos a ir a lo que defiende la vía campesina, que es consumo local, agricultura a pequeña escala, agricultura con un valor social, con una integración en el entorno rural. ¿Quién tiene el poder de decidir qué comemos? ¿A quién le damos ese poder? ¿Lo decidimos entre los consumidores y los agricultores o lo va a decidir una corporación? Lo conocí un poco por casualidad, vamos, porque vi la oficina en el Casco Viejo de Bilbao. Y como en ese momento estaba yo buscando financiación, y dije, pues mucho mejor, esto igual es de banca ética, igual le cuadra más con lo mío. Fui a informarme, lo que se tiene en cuenta en las conversaciones y lo que es más si el proyecto encaja dentro de los criterios éticos de FIARE. Es algo totalmente distinto a la banca convencional, donde vas y dices, tengo este proyecto, y dices, ¿tienes un piso en la avenida del Cid? No, vale, pues adiós. O sea, no tiene nada que ver. FIARE fue otra cosa. Le planteamos desde FIARE, oye, ¿qué os parecería si FIARE, además de haber concedido el crédito, fuese altavoz de este proyecto, que nuestra oficina de Bilbao fuese punto de distribución de las cajas, aportar al desarrollo de este proyecto algo más que el dinero de nuestros clientes en depósito? Y hoy es el día que la oficina de Bilbao de FIARE todos los miércoles tiene un pilón de cajas de verdura, que hay gente que entra esperando encontrarse un banco. Bueno, ya casi ningún despistado de esos nos queda, ¿no? Hace casi 20 años hubo la editorial Bruguera, que se pusieron en lucha los trabajadores. Al acabar la lucha, una parte de los trabajadores de Editorial Bruguera, una parte de lo que cobraron
del Fondo de Garantía y de la Caja de Resistencia que habían conseguido en la lucha, decidieron montar una cooperativa de servicios que pudiera, con ese capital, para poder servir para crear nuevas cooperativas, que al principio nadie les daría financiación, pues entonces ese fue el comienzo de COP, ¿no? Y es COP 57 porque fueron 57 los trabajadores que... Bueno, COP 57, lo primero que tenemos que decir que no es un banco, por tanto no estamos regulados por el Banco de España, y COP 57 es una cooperativa. Como cualquier cooperativa, tiene socios. Nuestros socios son de dos formas. Los socios que son las entidades de la economía social, que son las que solo podrán recibir los préstamos, y los socios colaboradores, fundamentalmente personas físicas, que depositarán parte de su ahorro en COP 57. ¿Cuál es nuestra actividad? Muy sencilla. Vamos a recoger ahorro de la sociedad civil y con ese ahorro vamos a financiar a esas entidades que son socias de COP. Cualquier entidad que solicite ser socia de COP ha de cumplir unos requisitos. Son requisitos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista, yo diría, para resumirlo, que lo que hacen y cómo lo hacen sea claramente socialmente favorable. Las reglas del juego, de cómo funcionará toda nuestra estructura, las marcamos de forma colectiva. Cuando solicitan un préstamo, nuestro comité de riesgos, por ejemplo, parte de una hipótesis muy diferente al sistema bancario tradicional. Nuestro comité de riesgos, que funciona con unos criterios desde el punto de vista técnicos muy parecidos al que cualquier banco, parte de la siguiente premisa. Hay que hacer todo lo posible para que una entidad socia de COP reciba un préstamo si lo necesita. Nosotros tenemos en estos momentos aproximadamente unas 410 entidades socias de COP 57. De estas 410, 235 aproximadamente tienen, desde el punto de vista financiero, al COP como primer banco. No desde el punto de vista operativo, que no tenemos. Es decir, nosotros no podemos domiciliar nóminas, etc. Pero desde el punto de vista de financiación de sus necesidades, 235 tienen al COP como primer banco. Al principio fue duro. Ahora, visto en perspectiva, yo digo que es apasionante. Es apasionante porque se puede demostrar que es posible construir una economía basada en otras variables diferentes al dinero, que funciona, que somos capaces en momentos determinados de dar préstamos y de tirar para adelante entidades que son las que transforman la realidad. Oikocredit es una organización bastante veterana. Empezó sus actividades en el año 1975. Es una cooperativa internacional, tiene su sede central en Holanda, pero tiene un montón de oficinas en estos países del sur, que es donde se estudian y se conceden los préstamos. Tenemos oficinas en más de 30 países y tenemos pues alrededor de 150 personas en esas oficinas. Son personas locales, no son expatriados, no es un holandés que coge el helicóptero y se va, ni es un españolito que decide pasar un mes en Latinoamérica. A la hora de conceder créditos nosotros tenemos unos criterios. El fundamental es que el proyecto tiene que tener un impacto positivo en las personas que viven en pobreza en los países del sur. Fundamentalmente son esos dos tipos de organizaciones. Microfinancieras, las que dan los microcréditos, y las cooperativas agrarias o de procesamiento agrícola o incluso pesqueras. Son cooperativas en zonas rurales que se dedican al sector primario. Pues lo que vamos viendo es un progresivo mayor interés, mayor sensibilidad y cierta rabia también en algunas personas ante la banca convencional y cómo esto les ofrece una alternativa pues más acorde con su manera de vivir y de pensar. Sí, la relación de Oikocredit y FIARE en España es muy estrecha. Las tres asociaciones de apoyo estamos colaborando en el proyecto FIARE. FIARE, en sus inicios, cuando estaba empezando a dibujar ese proyecto para hacer un banco ético, impulsó la creación de Oikocredit Euskadi. Podríamos decir que hay como dos familias, digamos, o dos maneras de ver la banca ética, que son de entidades que están trabajando ahora mismo en España. Uno sería un grupo de entidades que actualmente pues serían el COP 57, sería el proyecto FIARE y sería Oikocredit, que son proyectos cooperativos, que son proyectos participativos, democráticos,
que están entrelazados incluso entre ellos, que son socios entre ellos, que trabajan conjuntamente, que son entidades sin ánimo de lucro, que son entidades que quieren pues que estos instrumentos financieros sean propiedad de las personas, de los ciudadanos, de las entidades sociales y que estén cerca del territorio. La otra familia o el otro modelo, que aquí pues estaría representado con el caso de Triodos Bank, nos podría recordar en cuanto a nuestra relación con él, que podemos ser clientes y no podemos participar, digamos, de la gestión de la entidad como sí podemos con la otra opción. Y por la estructura propia del banco nos puede recordar un poco a una banca tradicional, pero creo que tiene dos diferencias esenciales que lo hacen radicalmente distinto a la banca tradicional. Por un lado es que tienen una política ética de inversión, que eso es la base de las finanzas éticas, y después también eso lo aplican con una política de transparencia. La gran diferencia con los otros modelos es quizás que tienen menos facilidad de participación de las personas. Simplemente voy, dejo mi dinero allí en la cuenta corriente y luego me informan de lo que ha pasado. Me fío de ellos porque hay una serie de criterios éticos en la inversión, pero no tiene unos comités de evaluación ético-social. A ver, claro que evalúan ético-socialmente los proyectos que están, pero no es un comité, es un comité profesional de gente contratada, de trabajadores del banco. Mientras que en FIARE es socios del proyecto los que están en los comités de evaluación ético-social. Con lo cual, ahí está la gran diferencia en la participación. Cuando tú empiezas con una iniciativa de banca ética, pues al final la legitimidad te la dan las estructuras propias que garantizan que los fines para los que ha sido creada esa iniciativa, que es de banca ética, pues realmente están sustentados en las estructuras que permiten velar porque esos fines se cumplan. Y uno de ellos, lógicamente, es el que tiene que ver con el carácter ético del proyecto, ¿no? Las comisiones de evaluación ético-social son otro elemento de institucionalización. Son comisiones que pertenecen a cada territorial, no pertenecen a la estructura profesional de la entidad, y esto es muy, muy importante porque hace que la evaluación de los proyectos que solicitan financiación lleva un doble camino que es independiente. Las personas que forman parte de las comisiones de evaluación ético-social son personas que conocen muy bien el tejido asociativo del territorio y que, por lo tanto, como su principal función es evaluar los proyectos que solicitan financiación, conocen a las organizaciones que solicitan. Las redes de economía solidaria, en este caso las agrupadas en REAS, han estado desde el principio en lo que ha sido el lanzamiento de FIARE aquí en Euskadi y luego posteriormente en el resto del Estado. Pues por una razón muy sencilla, la pata de la financiación pues es una de las patas básicas del ámbito económico y considerábamos que también desde la economía solidaria era posible crear un instrumento financiero, incluso con formato de banco, que fuese pues alternativo a lo que convencionalmente conocemos. La apuesta de la economía solidaria tardará más, tardará menos, pero ese es el camino a transitar, está clarísimo. Cuando hablamos de economía solidaria, fundamentalmente hablamos de una visión y una práctica de la economía radicalmente diferente o alternativa al sistema imperante. El principal valor de esta alternatividad estaría en considerar la práctica de la economía como un medio y no como un fin al servicio de las personas y de las comunidades. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos potenciando el mercado social, que es otra forma, y es que cada vez haya más personas que la otra parte del uso del dinero, que es el consumo, la dirijan hacia entidades de economía social solidaria. Lo que consiste es intentar generar o fortalecer un circuito económico alternativo que lo que haga es retroalimentar todas las partes y avanzar hacia la construcción, digamos, de un modelo de economía alternativa en el cual cada vez podamos cubrir el máximo de necesidades humanas, las principales necesidades a través de este tipo de herramientas, ¿no? Necesidades que pueden ser desde qué hago con mi dinero, qué hago con mis ahorros, a qué estoy comiendo todos los días, a qué tipo de servicios contrato cuando pago la luz o cuando quiero o necesito un abogado, una psicóloga o cualquier tipo de necesidad que pueda ser cubierta a partir de proyectos que estén vinculados a la economía alternativa y solidaria, ¿no? El fin último de la red y del trabajo de Red de Redes es generar un movimiento social que realmente aspire a intervenir y transformar pues, la actividad económica y por lo tanto transformar la sociedad. Creemos que solo desde la agregación ciudadana, desde la agregación de iniciativas, de personas, organizaciones, empresas, etcétera, es posible llegar a siquiera pensar que realmente es posible cambiar las cosas. Yo creo que es la apuesta de futuro, pequeña, germinal, pero clarísimamente por donde o conseguimos avanzar o lo tenemos claro todos.
Es muy importante también el apoyo que está dando FIARE con su financiación a muchos de los proyectos que son de economía solidaria y que están integrados en las organizaciones que pertenecen a REAS en todo el Estado. Por ejemplo, Fundación Peñascal nació como una fundación y ha hecho todo un proceso de reconversión en una cooperativa de iniciativa social. Es una cooperativa que opera en el ámbito de los servicios a las personas y especialmente en lo que es el ámbito de la inserción social y laboral. Este es el centro de Bolo-Tabarri, es el centro donde está el domicilio social ahora de la entidad, en donde acumulamos el mayor de centros, talleres y alumnos y alumnas de nuestra organización. Lo que hacemos es trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social. Mucha gente que viene a nuestra organización es gente que no tiene el graduado escolar, gente que no tiene estudios, pero es verdad que ha ido cambiando ese colectivo. Y aparte de seguir teniendo ese que os menciono, pues tenemos un colectivo importante de inmigrantes, de gente que ha llegado sin papeles y que, que en el grupo Peñascal encuentran pues un sitio donde formarse, donde no solo formarse, sino que hay un acompañamiento personal, hay un acompañamiento más social, de intervención social, de cubrir necesidades básicas para que, pues una vez cubiertas, la formación sea un elemento importante para su desarrollo luego personal. Nosotros decimos que hacemos procesos de inserción social personalizados para cada una de las personas que llega a nuestra organización. Hay personas que necesitan más formación, hay gente que necesita menos, hay gente que no sabe castellano y necesita cursos de alfabetización. El caso de Peñascal tiene otras lecciones aprendidas también importantísimas. Fundación Peñascal, cuando desarrolló su proyecto de construcción del centro de formación de Bolo-Tabarri, tomó la decisión como organización de que su financiador iba a ser FIARE. Nosotros lo que queríamos era tener una banca ética que nos posibilitara financiación, depósitos, ahorro para nosotros, para nuestras personas y nuestros colectivos. Y sea de una forma o sea de otra lo estamos construyendo y al final estamos teniendo lo que queremos, ¿no? No entendemos que en nuestro país pueda haber un solo instrumento que se dedique a las finanzas éticas, porque debemos de cubrir diferentes campos. Y desde este punto de vista, igual que COP cubre la actividad parafinanciera que se llama, es decir, la actividad no regulada, FIARE ha de cubrir la actividad regulada. Ahí aparece un intercambio no solo de información, sino acciones conjuntas en el ámbito de la construcción social, de la promoción del mercado social, actividades culturales, actividades de denuncia, etcétera, etcétera. Hemos cubierto diferentes etapas, porque hemos ido juntos caminando durante un tiempo y creo que en este momento estamos llegando al final. Hoy es un gran día para todas las personas que construimos FIARE. Hace 10 años, desde el primer día, que un grupo de personas creyeron que podíamos construir una banca diferente. Hoy estamos aquí, muchas de las personas que durante estos 10 años hemos construido desde el día a día este proyecto. En la asamblea de Rivas, que ha sido nuestro gran ritual de paso, por decirlo de alguna manera, nuestro momento histórico inicial, porque fue la primera asamblea, ha sido la primera asamblea estatal de FIARE, comparecimos conjuntamente FIARE y Banca Popular Ética y ahí formalizamos de alguna manera el compromiso conjunto de desarrollar el proyecto de integración. Y a partir de ahora lo que tenemos que es ir dando los pasos para de hecho integrar ambas bases sociales. Desarrollado ese proceso, lo que debería ocurrir, lo que esperamos que ocurra, es que FIARE progresivamente vaya ofreciendo en España ya productos como entidad establecida, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, banca por internet, pues todos esos productos que ahora mismo cualquier persona, cualquier ciudadana u organización demanda y que se nos está reclamando, pues bueno, desde todas las lógicas de transferencia de consumo, de indignación y desde nuestra propia base social que entiende que hay gente que quiere que FIARE en algún momento sea su primera opción como entidad financiera. Durante el 2013, por tanto, se tendría que ir haciendo ya el establecimiento de oficinas bancarias, el desarrollo del sistema informático y de los productos bancarios que estoy diciendo, ¿no? 2013 debe ser un año para FIARE muy importante en este sentido.
Creo que es mucho más feraz el horizonte que propone Fiare, de construir desde abajo algo diferente, de abrir un espacio de autonomía. Además, creo que lo entiende espontáneamente la mayoría de la gente. Si sabemos lo que son los bancos comerciales y podemos generar desde la base de la sociedad ese crédito que precisan tantas personas, ¿por qué recurrir a esos bancos comerciales y no buscar la creación de un espacio de autonomía, repito, en el cual apliquemos reglas del juego diferentes a aquellas que se nos imponen? Gracias por haberme escuchado. Poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que tenía muchísima mayor importancia las decisiones que tomábamos sobre el dinero que las decisiones que tomábamos, por ejemplo, votando cada 4 años a un señor o una señora en un parlamento, ¿no? De tal manera que nuestras decisiones de consumo se convierten en votos que yo estoy otorgando a una empresa concreta a la que le estoy lanzando un único mensaje, que es: continúa, sea lo que sea que estés haciendo, que yo compro. Este sistema, esta forma de producir, esta forma de consumir, nos está llevando a una deriva que beneficia muy poca gente, y que hay posibilidades que son posibilidades reales. La percepción de la gente con los bancos es muy mala, pero en cambio pues la gente sigue con estas entidades financieras, ¿no? La gente suele ir muy lenta para salir de un banco que sabe que no le gusta y cambiarse a la banca ética. Es un camino largo. La gente tenemos muchísimo temor, muchísimo miedo a cambiar el dinero, y a veces nos fiamos más de un gran banco que el de la persona de al lado. Hay que generar, el dinero es el dinero, y es lógico lo que ocurre, que hay gente que poco a poco va haciendo pasos. No digo que todo el dinero, todo el ahorro lo depositen en Fiare o en Coop, etcétera, pero una pequeña parte lo van depositando y se va generando esa confianza. Hay actitudes individuales como esta, pues dinero, un banco ético, estoy en una cooperativa ecológica y compro, en vez de al Carrefour, pues compro local y la soberanía alimentaria, ¿no? Estas son cuestiones individuales, pero que debemos ir más allá, ¿no? Y que no tendrían sentido si no van acompañadas de ese reconocer que somos animales políticos y que la política, lo que está pasando, no, yo no puedo hacer nada, no, si tú puedes hacer, ¿no? O sea, si te sientes solo, si no estás organizado en nada, es muy difícil tomar prácticas coherentes, creo yo, ¿no? Esta es mi opinión. Si perteneces a un grupo, a grupos colectivos, miles, ¿no? De consumo, ONGs, movimientos, ahí es mucho más fácil no sentirte tan solo en un mundo tan cruel, ¿no? Ya no es dejar de hacer cosas que están mal, no, es hacer cosas que están bien y que tienen un valor social, cultural, ambiental, lo que sea. Y se están creando ya iniciativas, unas por necesidad, otras por visión, ¿no? Que están totalmente de espaldas a ese mercado, creando nuevas estructuras, creando nuevas formas de organizarse, nuevas formas de participación social que son muy importantes y que podríamos decir en el fondo que se convierten en antisistema porque viven de espaldas al sistema, claro, ¿no?